que entendemos como base imponible. Ese concepto de base imponible implica la ganancia que tiene la compañía o la pérdida, es decir, el resultado que tiene la empresa a efectos de calcular o determinar qué pagaremos de impuesto de sociedades. Es verdad que para determinar la base imponible o renta fiscal, el punto de partida es el beneficio contable antes de impuestos. Pero habrá que ver luego qué tipo de correcciones o de tipo de ajustes hay que realizar a dicho beneficio contable. Para ello debemos conocer lo que dice la ley y el reglamento del impuesto de sociedades. Antes que nada es entender que el resultado que obtiene la compañía de cara a los socios, que se rige por la normativa contable, es de que de alguna forma luego incorporaremos a fondos propios y podemos ver realmente qué cantidad se puede repartir y qué cantidad no. Por tanto, siempre que hablamos de beneficio contable o resultado contable, nos referimos al modelo de pérdidas y ganancias y al beneficio que se obtiene después de impuestos, porque el propio impuesto de sociedades está incluido como gasto. De todas formas, el cálculo de lo que va a ser la renta fiscal partirá siempre del beneficio contable antes de impuestos. Lo habitual es que ese resultado no coincida con lo que luego vamos a ganar de cada hacienda, lo que llamaríamos la renta fiscal. Como podemos ver en el modelo 200, donde presentamos la declaración del impuesto, tendríamos que el punto de partida, como he dicho antes, sí que es la contabilidad. Pues hay que ver en primer lugar qué es lo que hemos contabilizado como gasto-ingreso, cuál es el beneficio que tenemos o la pérdida, y a partir de ahí lo que hace la ley y el reglamento es regular en qué tipo de operaciones no coinciden. Y por lo tanto luego hay un detalle en la página 12 y 13 del modelo, ordenado por casillas y por artículos, de qué corrección debemos realizar, si con signo positivo o signo negativo, que sería lo que incluimos en la columna de aumento o disminución. Vamos a entender en este momento, en primer lugar, cómo es esto del signo positivo o negativo. Ya digo, siempre para ver bien cómo hay que corregir la contabilidad, primero hay que recordar o hay que entender bien la información que partimos en contabilidad, en qué cuenta está contabilizada, en qué cuenta de gasto, en qué cuenta de ingreso, para luego ver qué nos dice la autoridad fiscal y decidir qué tipo de corrección hay que realizar. Cuando lo colocamos en la columna de aumento, estamos diciendo que la corrección que hacemos al beneficio contable es incrementar de caras a la renta fiscal. Por lo tanto, aumentamos base imponible y eso implicaría pagar más Hacienda. Y cuando lo colocamos el ajuste fiscal en la columna de disminución, es restar. A partir de la contabilidad quitamos y eso haría que tendríamos menos base imponible y de cara a esa Hacienda este ejercicio tributaríamos menos. Vamos a ver ejemplos de operaciones en que el signo del ajuste fiscal es positivo. Por ejemplo, imagina una empresa que tiene una flota de vehículos bastante importante y que tiene varias multas de tráfico. La contabilidad lo reflejaría como un gasto, rebajando el beneficio de cada los socios. Hacienda, todo lo que son sanciones, no admite el gasto deducible. Por tanto, eso implicaría que si arrancamos de la contabilidad, que ahí está incorporado, y Hacienda nos dice un no, habría que incrementar la base imponible. El signo del ajuste sería positivo. Lo mismo puede ocurrir cuando hablamos de un donativo. Si la compañía colabora con diferentes organizaciones, da dinero a Cáritas, a Médicos Sin Fronteras, al Banco de Alimentos, tendría también en la contabilidad una cuenta de gasto, que haría que al caso a repartir beneficios tuviéramos menos ganancia. Pero eso, la norma fiscal de entrada te dice que al no correlacionar con ingresos, lo tacha liberalidad y no es deducible. Aunque luego te dé una deducción, pero de entrada el concepto lo califica de no deducible, lo que implicaría que al estar contabilizado debería hacer un ajuste de signo positivo para incrementar la base imponible. O también supuestos, por ejemplo, en que la amortización contable exceda lo permitido fiscalmente, ya sea por tablas,
por un criterio, por ejemplo, con el Fondo de Comercio, que la norma contable establece un número de años y Hacienda lo establece en otro número de años, tendríamos que en la contabilidad hay una cuota de amortización que está contabilizada y una parte de ese gasto de momento no me la puedo deducir. Eso también implicaría tener que incrementar con signo positivo la base imponible. A continuación vemos algunos casos o ejemplos en que el signo del ajuste sea negativo. Por ejemplo, si la compañía tiene una participación en otras sociedades que sea significativa, aquí he puesto de grupo, pero con que tenga el 5% y lo mantenga más de un año, si luego cobra dividendos a esas empresas, Hacienda le dice que esa renta no va a tributar en un 95% en la actualidad. Pero aquí lo importante es que tendríamos un ingreso que a mí me incrementa el beneficio contable y que de cada Hacienda no es renta. Pues para corregir la contabilidad debería hacer un ajuste signo negativo y por lo tanto tendríamos que rebajar el resultado fiscal. También puede haber ajuste de signo negativo, por ejemplo, si tengo una patente que la compañía ha financiado ese proyecto y en un futuro lo transmite fuera del grupo, ahí hay una norma fiscal que una parte de la plusvalía va a estar exenta. Yo aquí he puesto como ejemplo, imaginemos que la transmisión ha generado un beneficio que esté contabilizado en una cuenta con código 7 y sumando a la contabilidad por 200.000 euros y de cada Hacienda hay 120.000 que no pagarán impuestos. Ahí tendríamos, por lo tanto, un ajuste negativo de 120.000 euros. Otros ejemplos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con que Hacienda te permita aplicar más cuota de amortización o una libertad de amortización en temas de I+D o bien el caso valor sin que tenga que estar contabilizada. Pues no lo tengo incluido una parte de esa cuota de amortización en pérdidas y ganancias, pero es deducible, con lo cual haría un ajuste de signo negativo. Resumiendo, para entender lo del signo del ajuste podríamos decir que si tenemos un gasto que está contabilizado y no es deducible, ¿vale?, una sanción, un donativo, ¿qué tipo de corrección haríamos? Incrementaríamos la base imponible, lo que quiere decir ponerlo en la columna de aumentos o signo positivo. En aquellos casos que Hacienda admita la deducción de un gasto sin contabilizar, lo que hablábamos antes en un leasing, en una libertad de amortización o una aceleración de amortizaciones, en que yo puedo restar más de lo que realmente he contabilizado. Haríamos una disminución de la base imponible o un signo negativo. Me puedo encontrar también con ingresos que no tributen, pues estaría incorporado en contabilidad y como no pagan impuestos, el ajuste que voy a hacer es de signo menos. Y por último, puede darse, menos casos, pero también se puede producir, tener que integrar en la base imponible una renta que no esté contabilizada en pérdidas y ganancias como ingreso. Por ejemplo, que la empresa aplique algún cambio de criterio retroactivo y que tiene que ajustar por reservas y luego tiene efecto fiscal. Podría ser desde variar el método de valoración de existencias, la empresa aplicaba un FIFO, pasarlo a coste medio ponderado y que el efecto fuera, por ejemplo, incrementar el stock más base imponible, yo lo tengo en reservas, he de tributar. O bien, también, por ejemplo, la reforma contable del 2021 en el tema de clasificar activos financieros, si yo cambiaba la clasificación que había hecho hasta el año 2020, podía ser que tuviera un activo financiero que en el balance de apertura del 2021 le incrementara su valor y por lo tanto eso que yo no tribute en el pasado lo incorporo vía reservas y lo de tributar en el beneficio actual. Pues tendría una reserva que en definitiva, ¿vale?, tendría que tributar. Y ya digo, por tanto serían ejemplos de ingresos en que hay que integrarlos como renta fiscal sin que figuren en cuenta de pérdidas y ganancias. Eso significa que a la hora de decir cómo miramos qué tipo de correcciones le he de hacer al beneficio contable. Cuidado, hay un origen distinto a los ajustes.
la mayor parte de ellos tienen su origen en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por lo tanto, habrá que bucear en lo que he contabilizado en cuentas de gasto e ingreso, ver qué dice la normativa fiscal y qué tipo de corrección debo realizar. Pero también luego habrá que ver qué variación se ha producido en el patrimonio neto vía ajuste de reservas o de prima de emisión, que puede tener también incidencia en el pago del impuesto. Por ejemplo, la incorporación de nuevos socios en la compañía, los gastos de escritura van directamente contabilizados en menos patrimonio neto y son gastos deducibles. Por lo tanto, tendríamos un ajuste con origen a una cuenta de reservas. Luego también hay que ir con cuidado con compañías que, por ejemplo, se hayan hecho algún tipo de permuta o de fusión, porque podemos encontrarnos que tenemos unos activos valorados contablemente por un valor y fiscalmente es otro. Ya digo, una fusión por absorción de una compañía fuera del grupo, yo tengo la información de esos bienes a su valor razonable, pero como hay un régimen de diferimiento, fiscalmente conserva la valoración que tenían en la compañía absorbida. Ahí hay un montón de diferencias temporarias que habrá que tener en cuenta cómo revierten y son por diferencias directamente de que hay un bien que fiscalmente vale un valor y contablemente vale otro. Gracias por vuestra atención y con esto pretendía que vierais diferentes tipos de correcciones que se puede hacer al resultado contable para tributar fiscalmente.